Hoy día iniciamos medidas de posición. Medidas de posición. Veamos lo que hay aquí. Página 182. Todo el mundo ahí, chicos. ¿Qué es lo que hay aquí? Dice ruta. Es una especialidad del ciclismo en que el deportista junto con su máquina recorre distancias urbanas y rurales en forma individual y grupal. Estamos viendo deportes relacionados con la bicicleta. Pista. Es una especialidad del ciclismo que se practica en una pista o velódromo que puede tener distintas medidas, 500, 333, 250 o 200 metros. BMT, especialidad del ciclismo que tiene lugar en terrenos montañosos o en aquellos que presentan una orografía similar con pendientes y rutas sinuosas. BMT, esa no la conocía. BMX se originó a comienzos de los años 70 en California, cuando los jóvenes intentaban imitar a los campeones de motocross con sus bicicletas. ¿Qué sabes del ciclismo? ¿Qué te parece este tipo de deporte? Bueno, generalmente es un deporte alcanzable porque la mayoría les gusta una bicicleta y la mayoría tiene una bicicleta. Ahora, dice, lee la siguiente información y responde. La estatura en centímetros de los seleccionados de un grupo de ciclistas son, y ahí tenemos, ¿cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor? Chicos. De estos datos, ¿cuál es el menor? $160. 160, ¿cierto? ¿Y el mayor? 172. 172. Gracias, hijita. Ahora, si ustedes, ¿cuántos datos tenemos? Cuéntenme cuántos datos tenemos. ¿Cómo? ¿Cuántos datos tenemos aquí? 16. 16. Significa que tenemos 16 seleccionados, ¿cierto? Cuyas medidas son esas. 160 centímetros o 1,60 m. 1,68 m, etc. Luego dice, ordena los datos de menor a mayor y encierra los valores que dividen al conjunto de datos en 4 grupos con igual cantidad de elementos. Entonces, caballito de bronce, vamos a ordenar los datos. Usted haga lo mismo junto conmigo. De menor a mayor, dicen. Y aquí vamos a hacer un paréntesis de llave. Me quedó más o menos nomás. Ya, ¿el menor cuál es? Voy a usar mejor esto. 160. Ahí sí, voy a usar esto. Es más fácil. Ya, el paréntesis, ahí está. Entonces me dijeron 160, luego ¿cuál viene? Otro 160. 162. No, pero en orden. ¿Cuántos 160 tengo? 1, 2, Ah, hay 2. 2, 3. 3. ¿O no? Ayúdenme, pues, chico. Ah, sí. 1, Hay 3. 2 y 3, El otro. ya. Luego del Sí. 160 El de la viene el esquina y el otro igual. 162. ¿Cuántos 162 tengo? 3. Igual 3. Tiene 3. Sí.
Excelente. Después viene el 163, no, 164. 64. ¿Cuánto es Tiene 3 160? igual. ¿3 igual? Sí. Después, ¿cuál viene? 166. Y hay uno nada más. Uno nada más. Después, 168. ¿y cuánto hay? Hay 3. Excelente. ¿Tres? Sí. Y después, 170. Y hay 170. uno. ¿Cuánto hay? 1. 2, cuento yo. Una Ah, arriba y una abajo. sí. Y finalmente parece que viene el 172. Ujú. Entonces, vamos a cerrar paréntesis. Ay, ¿cómo se cierra ahí? Aquí. Ahí está. Pero dice, ordena los datos de menor a mayor. Ya lo hicimos. Encierra los valores que dividen al conjunto de datos en 4 grupos. Ah, si tengo 16 dividido 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 16 dividido 4? 4. 4. Entonces vamos a encerrar de 4 en 4. Va. Voy a ponerlo en azul. Me gusta el azul. Ya. Entonces vamos a en paréntesis hay 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Luego, aquí. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí. Ahora al otro litro. 1, 2, 3. Vamos a ponerlo un poquito más bien. Ahí. 4. Y finalmente, aquí tengo otro grupito de 4 números. Ahí estamos. Eso tendrían que hacer. Se ordena los datos y encierra los valores que dividen el conjunto de datos en 4 grupos. Ahí tengo un grupo que coincidió, porque eran 16, me quedaron 4 grupos de 4. Si hubiesen sido menos, capaz como hubiesen quedado 4 grupos de 3 o 4 grupos de 5. En este caso quedaron 4 grupos de 4 porque eran 16 datos. ¿Lo anotaron? Sí. Muy bien. Tengo una alumna, gracias, pero con una alumna es suficiente. Ya. Lo que estamos haciendo es conociendo las medidas de posición que sirven para trabajar los datos agrupados. Los gobiernos, chicos, hacen mucho, usan mucho este tema para poder agrupar a la ciudadanía para poder hacer llegar la ayuda social a las personas. No sé si ustedes han escuchado los cuartiles, percentiles, deciles. Entonces, ¿en qué cuartil es de la población está la familia, tu familia? Y ahí toman medidas variables como el sueldo, cuántas personas trabajan en la casa, el ingreso, y van agrupando a las personas en un nivel socioeconómico, pero también en estas medidas de posición para poder hacer llegar la ayuda social en forma más eficiente. Porque ¿qué sentido tiene? No es lo mismo hacer llegar una canasta de alimento a una familia que no tiene nada de alimento, que buscan en la basura comida. No es lo mismo hacerle llegar a esa familia una canasta que a una familia que tiene ingresos suficientes como para incluso salir a comer a un restaurante. Entonces, el gobierno no puede llegar y entregar la ayuda social, sino que agrupa para los más necesitados hasta el menos necesitado.
Entonces, para eso existen estas medidas de posición, que son las que vamos a ver en esta oportunidad. Miren lo que dice aquí, el ejemplo 1. Ese es un ejemplo que le acabo de dar de gobierno, pero se usan en distintas situaciones. Los siguientes datos son los puntajes obtenidos en relación con una prueba de admisión a una empresa. 100, estos fueron los puntajes que fueron, pero ¿cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y sus puntajes fueron 100, 121, 134, etc. Si para postular a la empresa se debe estar sobre el 50% de los mejores puntajes de todos los que rindieron la prueba, ¿cuál es el puntaje de corte? Entonces, mira lo que dice aquí. Debemos calcular Q2. Ya van a ver qué significa Q2. Por lo que ordenamos los datos de forma creciente, de menor a mayor. Ahí está el 98. Pongan atención a este ejemplo, porque de los ejemplos ustedes van a poder resolver después las actividades. Ordenamos los datos de menor a mayor, siempre. Ahí está, 98, 100, bla, 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 hasta el 142. Identificamos el puntaje que divide a los datos en dos partes iguales, es decir, el dato del medio. Como tengo 13, 13 dividido 2, 6 y medio. Entonces, en este caso me van a quedar 6 datos a mi izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 6 datos a la derecha. Y el dato central es 123. Entonces, el dato encerrado es el valor de Q2, el cual separa el 50% de los datos de la distribución. El 50% es la mitad, pues chiquillos, es facilito. Y, por lo tanto, para postular a la empresa se debe obtener un puntaje superior a 123. Es decir, todos estos de acá no califican para postular a la empresa. Los de la derecha, sí, 126 hasta el 142. Atención a esta parte de la materia. Una de las medidas de posición son los cuartiles, que se designan con la letra Q. Q y abajito, esa K chiquitita que significa 1, 2 y 3, que corresponden a 3 valores que dividen una distribución de datos en 4 partes iguales. ¿Ven? Cuartil 1 me divide ahí, cuartil 2 y cuartil 3. Para calcular el cuartil, se debe ordenar los n datos en forma creciente, siempre creciente, y calcular n por k dividido 4, es decir, el número de datos por el cuartil que yo necesito y lo divido por 4. ¿Sí? Denme un segundito. 13 por 2 dividido 4. Ya. Si resulta un número entero, Q de K o Q sub K es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Si resulta un número decimal, Q sub K es igual al dato que ocupa la posición n por K dividido 4 más 1. Lo vamos a ver en un ejemplo porque así parece chino. Ejemplo 3.
Se quiere seleccionar a un grupo de estudiantes. ¿Por qué el ejemplo 3 y el ejemplo 2 dónde está? Bueno, ¿no hay ejemplo 2? Se equivocaron. Se equivocaron, se robaron el ejemplo 2. Se quiere, dice, seleccionar a un grupo de estudiantes para competir en las Olimpiadas de Atletismo. Las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en una prueba son las siguientes. Ahí están. 52,4, 56,3, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 estudiantes. Ya, si se selecciona el 90% de las mejores marcas, ¿cuántos estudiantes no fueron seleccionados? Entonces debemos calcular P sub 10. P significa percentil, ya que los estudiantes no seleccionados equivalen al 10%. P sub 10 es igual a 17, que son la total de datos, por 10 dividido 100, porque un percentil tiene que ver con 100. Y me da 1,7. Como 1,7 es un número decimal, le sumamos 1 y me queda 1 más 1 es igual a 2. Que tomamos la parte decimal. ¿Ya? Como los datos ya están ordenados de forma creciente, identificamos aquel dato que ocupa la posición 2. Lo enumero, ¿cierto? Están los datos enumerados de menor a mayor y cada uno ocupa la posición primera, segunda, tercera, cuarta, qué sé yo, hasta el número 17. Con esta formulita me da la posición de mi percentil 10, que sería aquí, la posición 2 está el 56,3. Luego, el valor de P sub 10 corresponde a 56,3, por lo tanto, 2 estudiantes no fueron seleccionados. Serían estos dos. Aprende. Los percentiles P sub K, con K1, 2, 3 hasta el 99, corresponden a los 99 valores de una distribución que la dividen en 100 partes iguales. La diferencia entre dos percentiles consecutivos corresponden al 1% de la distribución. Para calcular el percentil P sub K, se deben ordenar los n datos en forma creciente y calcular n por k dividido 100. Si resulta un número entero, P sub K es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. Si resulta un número decimal, P sub K es igual al dato que ocupa esa posición, que ocupa la posición n por k dividido 100 más 1. Ejemplo siguiente. Los minutos que tardaron los estudiantes en responder un examen están representados en el siguiente diagrama. Y tenemos desde 30 hasta 66 minutos. El dato menor, dato mayor, es decir, el menor tardó 38 minutos, el que más tardó fue 66 minutos, y aquí tengo algunos datos, Q1, ME, Q3, lo vamos a ver, esta es la media. Dice, al cabo de cuántos minutos el 50% de los estudiantes terminó de contestar el examen. ¿Cuántos minutos tardaron en contestar el examen todos los estudiantes? Entonces, número 1, la mediana separa el 50% de los datos. Por lo tanto, a los 52 minutos, la mitad de los estudiantes termina el examen. Esta es la mediana, que
como la mitad. Para terminar el tiempo que tardaron en determinar, perdón, el tiempo que tardaron en responder el examen, todos los estudiantes, basta que observemos el dato mayor de la distribución de datos. Es decir, tardaron 66 minutos en responder el examen. Un diagrama de cajón, ¿qué es esto que está aquí, chicos? Se llama diagrama de cajón, que ya lo vamos a hacer ejercicio para entender todo esto que es chino, ¿eh? Es una representación que permite visualizar algunas características de la población a partir de las medidas de tendencia central y de posición. Aprende, dice, para construir un diagrama de cajón, se traza una recta graduada a partir de los datos y se construye un rectángulo, un cajón, cuyos extremos deben estar ubicados sobre el cuartil 1 y el cuartil 3. Así la medida del largo de la caja es Q3 menos Q1, es igual RIC, donde RIC corresponde al recorrido intercuartil o rango intercuartil, es decir, a la variabilidad de los datos con respecto a la mediana M. Dentro del cajón se traza una línea vertical en el lugar de la mediana. De esta manera se divide el conjunto de datos en dos partes porcentualmente iguales. Luego se trazan dos líneas a ambos lados del cajón, donde sus extremos hasta los valores del dato menor y del mayor de la distribución. Esas líneas que están ahí. Al observar un diagrama de cajón es posible obtener conclusiones respecto de la distribución de la variable en estudio. Si uno de los cajones tiene mayor área, quiere decir que los datos que se ubican entre determinados cuartiles están más dispersos. Voy a hacer una detención aquí y poder entender todo lo que hemos visto hasta aquí. Ejemplo 3, tan como perdido los números de los ejemplos. Dice, las notas obtenidas de los estudiantes de 2 octavos básicos en una evaluación son las siguientes. Nota octavo A, octavo B, ahí están. A ver, las niñas, cuénteme cuántos datos hay en el octavo A y los niños, cuánto hay en el octavo B, por favor. Hay 28 en la. En el A. ¿Y en el B, niños? ¿Cuánto hay en el B? Lo mismo, 28. 28, súper. Dice, construye un diagrama de cajón para cada distribución de datos. Primero, determinamos los valores necesarios para construir el diagrama de cajón correspondiente a cada curso. Observen. ¿Qué necesitamos? El dato menor de cada curso, el dato mayor, bueno, son dos tablas distintas, pero en ambos son los mismos datos, miren. Dato menor, dato mayor, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el recorrido intercuartil. Construimos los diagramas de cajón. Entonces, tiramos una flechita donde tenemos que considerar el dato menor y el dato mayor, ¿cierto? Porque si no, no. Y la flecha, la recta que dibujaríamos sería al azar. Entonces, consideramos el dato menor, el dato mayor y vamos, qué sé yo, de 0,5 en 0,5 en este caso, ¿ven? 3,5, 4, 4,5, hasta el 7. Luego de eso, dibujamos este rectángulo que va arriba, donde por la izquierda llega al primer cuartil, que es 4,8. Por la derecha llega hasta el tercer cuartil, que es 6,45, hasta por aquí. ¿Ven? Y
Ahí estaríamos. Y estas rayitas se extienden hasta el dato menor y la otra rayita se extiende hasta el dato mayor. Ahí está en ambos casos. Bueno, es un tema de que nos va a ocupar entonces el resto de las clases porque vamos a ir paso por paso. Ahora hemos visto los ejemplos y la materia relacionada con este tema de la medida de posición, pero ahora desde la próxima clase ya vamos a empezar a practicar y ahí van a ir quedando en claridad, digamos, todo este tema y ustedes haciendo preguntas, porque si no, no van a entender mucho este tema de los cuartiles, percentiles, deciles, etcétera, etcétera. Ya, entonces, para cerrar, chicos,